Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, cómo mantenerse activo a pesar de la depresión. Depresión es un tema común hoy día. La mayoría de las personas sufren de depresión debido a los distintos factores que ejercen presión en el ser humano, la cuestión económica, la crianza de los hijos, los problemas sociales, políticos, en fin, la vida en el siglo XXI no es nada fácil para nosotros los humanos. Y eso lo que hace es que pone tanta presión sobre el individuo que muchas veces cae colapsado en su ánimo y puede entrar en un ciclo de depresión que puede tornarse incluso crónico o llevarle, por qué no decirlo así, hasta la cama de un hospital. Pues este es nuestro tema hoy, cómo mantenerse activo a pesar de la depresión. Para que veamos que la depresión no es solamente un mal del siglo, porque obviamente se ha incrementado el tema de las enfermedades mentales, emocionales de las personas, pero tampoco es que sean enteramente una novedad. Dice, para probar que esto es así, en Lucas capítulo 22, versículo 45, lo siguiente. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, y atención a esto, agotados por la tristeza. Es interesante cómo se pueden ver los efectos de la depresión en un polo o en otro. Hay quienes la depresión los vuelve insomnes, no pueden conciliar el sueño por la angustia, por la tristeza, por el desespero, por la ansiedad, etc. Pero en otros casos, y esto es científicamente comprobado, por supuesto, en otros casos la depresión puede hacer que una persona duerma más allá de lo esperado, más allá de lo común, de lo normal, producto de un estado de abatimiento que no solo es emocional, pero también es mental, y eso llega hasta la esfera de lo físico. Miren lo que estamos leyendo. Cuando Jesús vuelve a sus discípulos, los encontró dormidos. Cualquiera podría hablar de irresponsabilidad de estar durmiendo en momentos críticos. Pero lo que sucede es que están dormidos y el autor, que es médico, Lucas, el evangelista, el autor de este evangelio, él tiene el cuidado de indicar que se trata de un trastorno a nivel mental y anímico y emocional, y dice que estaban dormidos porque estaban literalmente agotados por la tristeza. Entonces vemos pues que evidentemente la tristeza, la depresión puede provocar efectos fisiológicos, efectos en el estado mental y crear todo un desorden en el estado, digamos que armónico y balanceado del cuerpo de una persona. Es interesante cómo la Biblia se adelanta a la ciencia, ¿no es cierto? Interesante. Ahora bien, para ir profundizando en el tema, quisiera hablarles acerca del efecto paralizante de la depresión, porque precisamente estos discípulos están deprimidos y eso los dejó en una postración, en un estado de agotamiento mental, anímico, que los hizo literalmente quedar sin fuerzas y terminar dormidos. Entonces, eso nos da pie para hablar de este tema, el efecto paralizante de la depresión. Veamos 5 efectos paralizantes, que son los siguientes. 1. La depresión produce agotamiento mental. El problema con la depresión es que, si bien es cierto, la gente comienza a actuar más lentamente, comienza a moverse pesadamente, como que por inercia, pero a la vez su estado mental está muy activo por la preocupación vinculada con esa depresión, con el estado de ansiedad que se activó con la depresión o la preocupación, los miedos, las angustias,
las conjeturas que esta persona se hace, porque normalmente la depresión está vinculada con circunstancias específicas de un individuo, su salud, sus finanzas, su familia, su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces produce un agotamiento mental. La persona literalmente, sus pensamientos llegan a un punto de tensión tan grande que la persona es ahí donde de pronto necesita un poquitito de asistencia médica o necesita de alguna manera hacer una pausa, mejor dicho, un alto era la palabra que buscaba. La persona necesita hacer un alto, puede ser tomarse unos días para descansar, para vacacionar, para quitar la tensión que está viviendo, pero es evidente que el agotamiento mental está allí presente como parte del cuadro depresivo en la persona. Otro efecto paralizante de la depresión es que ese agotamiento mental se transfiere a lo físico. La persona no siente ni el más mínimo deseo de hacer nada, le pesa el cuerpo, le pesa el ánimo, su voluntad está secuestrada por su estado de ánimo negativo, triste, pesimista, solitario, y entonces el cuerpo comienza a entrar en ese aletargamiento que no es nada más que otra forma de agotamiento. Recuerden lo que leímos, los discípulos están dormidos, agotados por la tristeza, por la depresión. Entonces eso significa que rebasa el estado mental y anímico de la persona y también alcanza y hace impacto en la condición física de la persona. Esa persona ya no responde igual. Hay quienes incluso pierden el apetito, como dije, otros pierden el sueño u otros caen en un estado de somnolencia tal que pueden deprimidos estar durmiendo día y noche. Entonces es un agotamiento mental que se transfiere también a lo físico. En tercer lugar, otro efecto paralizante de la depresión es que la perspectiva de vida se torna oscura, se torna pesimista para esta persona. No logra encontrar destellos de luz, no logra ver, como suele decir la gente, la luz al otro lado del túnel, no logra encontrar respuestas, no logra hallar soluciones, y eso hace que se ponga en sombras la persona. Su horizonte está completamente plagado de nubes oscuras, anuncios de tormenta. La persona no tiene el ánimo, el positivismo como para confiar que la situación se va a arreglar. Es decir, se cierne toda una atmósfera, todo un ambiente negativo, pesimista, derrotista, si se quiere, con aires de tragedia alrededor de la persona. Eso, por supuesto, que paraliza, porque si usted solo ve nubes oscuras en su horizonte y usted comienza ¿qué podemos decir? Comienza usted a obsesionarse solo con los malos pronósticos de vida, eso ejerce definitivamente sí un efecto paralizante en usted. Y sigo sumando, estamos hablando de los efectos paralizantes de la depresión. En cuarto lugar, un efecto más es que las relaciones de esa persona se tornan también sombrías. No solamente su horizonte se pone oscuro, tormentoso, pero también las relaciones de esta persona se van tornando tensas, se van llenando de, ¿qué les puedo decir?, de alergias. Las personas comienzan a chocar por cuestiones, cotidianas, sin ninguna importancia, pero es porque la persona deprimida está crispada, su estado nervioso está así, con una cosa minúscula, esa persona puede reventar y comenzar a discutir, a proferir palabras fuera de esperarse.
su estado de ánimo puede estallar más, puede dar a luz ira, rencores, molestias, puede romper objetos, puede decir palabras que luego más tarde va a lamentar, puede dar el portazo y salir, en fin, las relaciones se tornan difíciles para esta persona, se tornan sombrías, tal como lo dijimos al principio. Y número 5, un efecto más paralizante que trae la depresión sobre el individuo que la padece es que el ánimo comienza a oscilar como un péndulo entre la tristeza y la frustración. A veces simplemente está profundamente frustrado, a veces está profundamente triste. Y son dos estados diferentes. Ejemplo, ¿quién está viviendo un episodio de depresión? Caín, por ejemplo. Caín está deprimido por la falta de éxito, por los sentimientos de fracaso, por la idea de que hay preferencias por parte de Dios para con su hermano menor, lucha con sus propios sentimientos de incapacidad, de insuficiencia, de inferioridad. Hay que recordar que su hermano era su hermano menor. Y todo eso es un estado de frustración que se refleja en la mirada, se refleja en el rostro, se refleja en las palabras, tanto así que Dios le dice: ¿por qué andas cabizbajo? ¿Por qué te ves malhumorado? ¿Por qué te ves confundido? Ese es un estado de frustración. Un estado de tristeza es completamente diferente. ¿A quién tuvo que levantar Jesús de un estado de abatimiento por tristeza? A Pedro, después de negar a Jesucristo 3 veces, Pedro cayó en un estado de amargura, de soledad, de tristeza, al grado que cuando Jesús, una vez resucitado, convoca a sus apóstoles nuevamente, tiene el cuidado el autor de ese evangelio de decir que particularmente Jesús habló de convocar a los 12 y dijo, y a Pedro, no a los 12 total, porque hay uno que está faltando, obviamente, que es Judas, pero cuando convoca al grupo, también dice, y también llamen a Pedro de manera especial, porque Dios está tratando de reconfortar a Pedro y sacarlo de ese estado de tristeza. Entonces, la depresión es así. Nos va llevando como si fuese el péndulo de un reloj de un extremo al otro, de estados de frustración, que eso puede dar cabida a enojos, a iras, etcétera, a actos violentos incluso, o estados de un total ostracismo, de una total soledad que más bien tiene que ver con tristeza. Entonces vemos, todos estos son lo que estoy llamando para ustedes los efectos paralizantes de la depresión. Bien, amigos, propongo hacer la pausa acostumbrada. Al retornar quiero recibirles con esto. Quiero hablarles de cómo mantenerse activos a pesar de la depresión, que es nuestro tema central, es nuestro tema de enfoque. Hasta aquí hemos hablado del efecto paralizante de la depresión y cómo esto se manifiesta. Pero a vuelta de pausa vamos a hacer el abordaje directo al tema cómo mantenerse activo, cómo no quedar postrado en la depresión, cómo activarse a pesar de eso. Así es que se me quedan por allí donde están, que yo vuelvo en unos instantes para darle continuidad a este tema. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Ya estamos de vuelta y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy se titula ¿Cómo mantenerse activo a pesar de la depresión? Le decía precisamente hoy a un aconsejado que lastimosamente la depresión no es un mal que se pueda erradicar total y de manera completa y absoluta.
lo que podemos hacer con la depresión es lograr digamos que un buen manejo respecto a ella, comenzar a comprender en cierta manera sus signos, cuando es que la depresión se va anunciando, porque lo hace, que es la mejor manera de uno automanejarse cuando se encuentra deprimido, de tal manera pues que la depresión ni te afecte en tu desempeño, ni te afecte demasiado en tu estado anímico y que definitivamente tampoco afecte tu manera de relacionarte con los demás y el cumplimiento de tus deberes de vida. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, con mantenerse activo a pesar de la depresión. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 45, vemos que no necesariamente una persona tiene que haberse vuelto depresiva desde su infancia, como quizá muchos creen que si mediaron circunstancias negativas en la infancia de la persona, esta persona se vuelve proclive a la depresión. Puede ser, pero puede no serlo. Hay personas que tuvieron una infancia de maravilla, pero ciertas presiones en su vida adulta pueden activar un cuadro depresivo que esta persona jamás vivió anteriormente. Este es el caso de lo que vamos a leer. Un cuadro depresivo que se da debido a la demasiada tensión que experimentan los discípulos de Cristo allá en aquellas horas de agonía previas a la muerte y crucifixión de Cristo. Dice, cuando terminó de orar y el cuadro o la escena es en el huerto de Getsemaní, donde Jesús pasa prácticamente sus últimos momentos con los discípulos antes de ser arrestado. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos. Escuche, agotados por la tristeza. ¿Qué pasa cuando uno ve triste al ser que más ama? Pues definitivamente uno ve transferirse aquel estado de depresión de la persona amada. ¿Qué sucede con los discípulos? Jesucristo se aparta un poco para orar, les dice, manténganse despiertos conmigo, acompáñenme, y Jesucristo comienza a vaciar su agonía. Padre, si es posible, no beba yo esta copa, y en aquella lucha interna volver a la voluntad del Padre, decir, mas no se haga tu voluntad sino la mía. 2 veces oró en esta situación. Se cuenta que Jesucristo sudaba con las gotas de su transpiración, también gotas de sangre, o sea, una presión intensa al grado que comienza literalmente a romperse los vasos y se mezclan con su misma sangre. Es un cuadro altamente dramático. Los discípulos observan eso, aquella tristeza también les alcanza, ellos se deprimen, recuerden que es de noche, están solos, todo el entorno contribuye, y ellos, en lugar de estar velando, como Jesús les pidió, acompañándole, se duermen, pero no producto de la irresponsabilidad, sino producto de un estado de agotamiento mental, agotamiento anímico, que también rebasó con sus fuerzas físicas, y se durmieron agotados por la tristeza. Ellos también se deprimieron. Entonces es interesante. Yo diría que nadie debiera alzar su voz diciendo yo nunca me deprimo, yo no sé lo que es la depresión, porque si no lo supo antes, en algún momento le tocará vivir un episodio depresivo y allí se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay alguna vacuna para no deprimirse? No la hay. ¿Hay alguna manera para evitar que la vida nos golpee tanto al grado de no deprimirnos seriamente alguna vez? Ninguno puede garantizarse eso tampoco. Entonces lo que nos queda es como medida preventiva decirnos cómo es que debiéramos de actuar y responder a la depresión cuando ésta nos alcance con su abrazo. Pues en la primera parte del programa les mostré algunos efectos paralizantes, como les llamé, de la depresión. Efecto paralizante porque la vida se detiene, la persona se derrumba, no logra darle continuidad a su vida, está totalmente en sombras, la persona cierra el candado de sus relaciones, se aísla de los demás, corre las cortinas, apaga la luz, en fin, una persona que se queda en solitario viviendo esta experiencia. Entonces, ¿qué hacer?
cuando se viene sobre nosotros este efecto paralizante de la depresión, o más bien qué hacer, cuál es este efecto paralizante, cómo se manifiesta. Y se manifiesta de 5 maneras, les dije. 1, produce agotamiento mental. 2, el agotamiento mental se transfiere también a lo físico. 3, la perspectiva de vida de esta persona se torna sombría y pesimista. 4, las relaciones de esta persona comienzan a tornarse sombrías y dramáticas. Y número 5, el ánimo comienza a oscilar entre la tristeza y la frustración. Tristeza, que es soledad y un estado de angustia sumamente profundo, y frustración, que puede producir también sus episodios o explosiones de ira, de violencia, de enojo. Ahora, nuestro tema es cómo mantenerse activo a pesar de la depresión. Trabajemos específicamente con esto. En primer lugar, habrá que obligar la voluntad. Miren lo que estamos diciendo. Habrá que obligar la voluntad a continuar con la vida. No quiero ir a trabajar, pero me levantaré a trabajar. No quiero atender mis asuntos cotidianos, pero me obligaré a llevar a cabo mis asuntos cotidianos. Porque si usted se queda en la cama, déjeme decirle, si usted cierra la puerta de su recámara y le pone llave, si usted comienza prácticamente a llevarse a sí mismo a un rincón de su vida y apaga la luz, usted prácticamente está haciéndose cómplice de un estado depresivo que puede llevarle a usted a un hospital, a una emergencia médica. Entonces, usted le tocará diferenciar su ánimo de su voluntad, porque se puede decir, son 2 pisos diferentes. El estado de ánimo, obviamente, son las emociones, los sentimientos que acompañan a la persona, bien o mal, según lo que esté viviendo. La voluntad es el motor, básicamente. La voluntad es lo que mueve a un individuo. Entonces usted necesita poner suficiente distancia entre lo uno y lo otro, y a pesar de cómo se siente, a pesar de las emociones tan negativas que se han apoderado de usted, lograr encender el motor de su voluntad. Esto es crucial, lograr encender el motor de su voluntad y darle continuidad a su vida y a sus situaciones. Eso en primer lugar. ¿Cómo mantenerse activo a pesar de la depresión? Segunda respuesta. Hay que desoír la voz del desánimo y oír la voz de la responsabilidad. El desánimo te dice, no hagas nada, ¿y para qué? Tu vida no sirve, estás hecho un desastre, estás en el total fracaso, en la derrota, tu proyecto de vida, tu proyecto como individuo no sirve. El desánimo es el peor consejero. La voz del desánimo es la peor voz que uno puede escuchar cuando está deprimido. Entonces habrá que cerrar los oídos a la voz del desánimo, pero sí abrirlos a la voz de la responsabilidad. Mientras el desánimo te dice, quédate allí, tú no le importas a nadie, de todas maneras lo que tú haces no sirve, no tiene significado, nadie lo valora. Mientras la voz del desánimo te dice eso, la voz de la responsabilidad te dice, sí, pero tengo un compromiso. Sí, pero debo cumplir con mis obligaciones. Sí, pero tengo un trabajo y recibo un salario por esas labores que hago, y si yo comienzo a faltar por causa de esta depresión, seguramente me sustituirán con alguien más. Sí, pero mis hijos, mi cónyuge, mis seres amados no tienen la culpa de lo que a mí me está sucediendo. Es más, no tienen nada que ver con lo que a mí me está sucediendo. Es importante, insisto, desoír la voz del desánimo y comenzar a oír la voz de la responsabilidad, que también se levanta tan alto como la voz del desánimo. Entonces, ¿me van siguiendo? 1, hay que obligar la voluntad a continuar con la vida. Y 2, hay que desoír la voz del desánimo y oír la voz de la responsabilidad. Nuestro tema en esta segunda parte del enfoque es cómo mantenerse activo a pesar de la depresión. Sigo sumando claves y fórmulas. 3, a pesar de la depresión hay que abrazarse a la idea de que todo va a mejorar. Ya mencioné la voz del desánimo. ¿Qué dice la voz del desánimo? Que todo va a empeorar,
que todo se va a acabar de echar a perder. Pero es allí donde tú te abrazas a la idea y tú te dices, no, las cosas van a mejorar. No hay, como dice la gente, no hay prueba que dure 1000 años, la cosa se va a resolver. La palabra de Dios dice que junto con la prueba Dios también dará la salida para que podamos resistir. Entonces habrá que autorreanimarse. Esto en otros programas de realidades le he llamado autorresucitación, ¿sí? Tú vas a resucitar, vas a dar ese aliento, así como se hace con las personas que han colapsado, se les da respiración boca a boca, porque no tienen la capacidad de poder inhalar y exhalar por sí mismas, están en un estado inconsciente. Entonces, de esa misma manera, tú te vas a ayudar a ti mismo y te vas a tratar de reanimar. ¿Y cuál es la manera de reanimarte? Decirte y entrar en un convencimiento con tu otro yo que las cosas van a mejorar porque tienen que mejorar, porque Dios está contigo, porque no hay nada que se mantenga eternamente en una sola condición, que así como hay noche, también hay día, que las horas más oscuras de la noche son las horas más próximas al amanecer. Así es que necesitas, a pesar de la depresión, abrazarte a la idea de que todo va a mejorar. Cuarta respuesta: ¿cómo mantenerse activo a pesar de la depresión? Hay que hacer, y esto quizá algunos lo escucharán y se volverán, ¿cuál sería la palabra? Se volverán no creyentes con esto. Pero está comprobado que funciona y ayuda. Hay que hacer ejercicio físico. Eso ayuda más de lo que nos damos cuenta. Aquellos discípulos estaban literalmente derrumbados por el piso, dormidos. Lo primero que hizo Jesucristo fue reanimarlos. Levántense, pónganse de pie. Entonces tú necesitas hacer algo físico que te haga drenar el estado de ánimo. Nada más efectivo que ponerse a hacer algo que comience a agitar tu corazón y los latidos y el cardio comience a funcionar, y algo que te haga transpirar también. Eso sacude todo tu estado de ánimo, te vuelve a hacerte sentir de nuevo alguien vital, sientes el esfuerzo, sientes la transpiración, comienzas a latir rápidamente. El ejercicio físico es parte del programa de recuperación de una persona que está en un estado de depresión. Incluso da igual que sea un estado transitorio de depresión o que sea un estado crónico de depresión, la actividad física ayuda a la persona, sale del ensimismamiento, el cuerpo comienza a trabajar independiente de la mente, porque cuando estás deprimido, tu cuerpo comienza a obedecer lo que tu mente y tu ánimo te dicen. Estoy decaído, no me siento bien. Entonces tu cuerpo comienza a responder a ese mensaje. Pero cuando comienzas a hacer algo de ejercicio físico, de actividad física, entonces tu cuerpo se separa de tu estado mental, tu cuerpo se distancia de tu estado anímico, y eso a la postre te resulta ser un efecto reanimante. Y número 5, con lo que cierro, cómo mantenerse activo a pesar de la depresión. Habrá que revitalizar el ánimo. ¿Cómo? Tomándote un montón de pastillas antidepresivas. Bueno, si el médico te los receta, pues ni qué remedio. Pero ¿sabes qué? Se puede revitalizar el ánimo con la palabra de Dios. La Biblia tiene un poder energético extraordinario. Cuando las personas, en lugar de estar oyendo sus pensamientos negativos, derrotistas, pesimistas, comienzan a dejar entrar en su mente y en su estructura emocional la palabra de Dios, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la obra que Jesucristo empezó la perfeccionará en nuestras vidas, Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En fin, cuando comienzas a leer palabra de Dios, entonces tu espíritu
que es lo más esencial en tu persona, en tu ser, tu espíritu comienza a revitalizarse y entonces tu espíritu comienza a revitalizar tu nivel almático y comienza también a revitalizar tu cuerpo físico. La palabra de Dios tiene un poder y una incidencia tal que toca el estado mental, toca el estado anímico, es decir, toca el alma de la persona, pero también puede tocar su cuerpo. Entonces, ¿cómo mantenerse activo a pesar de la depresión? 1. Hay que obligar, no cabe otra palabra, hay que obligar la voluntad a continuar con la vida. 2. Hay que desoír la voz del desánimo y oír la voz de la responsabilidad, del compromiso. 3. A pesar de la depresión hay que abrazarse a la idea de que todo va a mejorar. 4. Hay que hacer actividad física porque eso ayuda más de lo que nos damos cuenta. Y 5, habrá que revitalizar el ánimo. ¿Cómo dirá usted? Leyendo intensamente, constantemente la Biblia, que es la palabra de Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo mantenerse activo a pesar de la depresión?